Do you feel the vibes? Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a hablar de los enfoques de la investigación científica, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vamos a empezar desde lo más sencillo. ¿Por qué hablamos de un enfoque cuantitativo? Porque en este enfoque de la investigación lo que vamos a investigar van a ser aquellos factores que sean cuantificables, es decir, que sean posibles de enumerar, de hablar de cantidades, ¿sale? Y cuando hablamos de un enfoque cualitativo, lo que vamos a investigar va a ser las características, ¿sale?, o formas que definen a ese fenómeno, ¿sale? Para hacerlo un poco más entendible, vamos a trabajar con un ejemplo sencillo. Algo básico. La basura en una comunidad, ¿sale? Nuestro tema o nuestro fenómeno de investigación va a ser la basura. ¿Bajo qué enfoque lo vamos a investigar? Le vamos a dar un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo. ¿Qué pasa si hablamos de un enfoque cuantitativo? Tendríamos que investigar cantidades. Por ejemplo, diríamos, ¿qué cantidad de basura se produce en la comunidad? Y de ahí podemos hablar por periodos. ¿Qué cantidad de basura se produce al día? ¿Qué cantidad a la semana? ¿Qué cantidad al mes? ¿Y qué cantidad al año? Podemos hablar de tipos de basura. ¿Qué cantidad de basura orgánica? ¿Qué cantidad de basura industrial? ¿Qué cantidad de basura inorgánica? ¿Sí? Y también podemos hablar de cantidades por agentes que lo producen. ¿Qué cantidad de basura se produce por familia? Diariamente, por ejemplo. ¿Qué cantidad de basura se produce por familia a la semana? ¿O qué cantidad se produce por colonia? ¿Qué cantidad se produce por toda la comunidad? ¿Cuáles son las familias que producen más cantidad de basura? Etcétera, etcétera. Y podemos hablar de cantidades. Nuestra investigación es puramente cuantitativa, ¿sí? ¿Qué pasa si trasladamos nuestra investigación a hacerla de tipo cualitativa? Vamos a hablar ahora de las características, las formas de este tema, que es la basura. ¿Qué hablaríamos en nuestro enfoque cualitativo? Tal vez podríamos decir los tipos, las características de la basura, ¿no? ¿Sale? Es decir, qué tipo de basura se produce, orgánica, inorgánica, qué características tiene la basura orgánica, qué características tiene la basura inorgánica, cuál es el procedimiento, cómo se maneja la basura, se hace una separación del orgánico y inorgánico, tenemos medios de transporte que se clasifican, la basura termina en diferentes destinos de acuerdo al tipo de basura del que estamos hablando. Nuestra investigación puede ser incluso al hablar de las consecuencias, cómo afecta la vida social de la comunidad la producción de basura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿O cuál es la percepción de las personas respecto de la limpieza de su comunidad, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la opinión de la gente respecto del manejo de la basura? ¿Qué tan conscientes son las personas respecto de este fenómeno que es la basura? Y nuestra investigación está siendo de tipo cualitativa, ¿vale? No estamos preocupados por las cantidades, estamos preocupados por las características, por las condiciones, por las formas. Estamos hablando de cualidades. En este caso, podemos hablar de causas, podemos hablar de consecuencias, podemos hablar de perspectivas, podemos hablar de opiniones, de aspectos, ¿sale? Y nuestra investigación es cualitativa. Sin embargo, hay fenómenos o hay investigaciones que son la mayoría que no nos quedamos con un solo enfoque, podemos hacer uso de los dos enfoques. Un fenómeno lo podemos estudiar de manera cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Por ejemplo, seguimos hablando de la basura, vamos a hablar de los tipos de basura, ¿sale? Ahí vamos a describir en qué consiste el tipo de basura orgánica, en qué consiste el tipo de basura inorgánica, cuáles son esos tipos de basura, ¿sale? Y en qué cantidades se producen. Estamos haciendo un enfoque cuantitativo y cualitativo.
y a esos se les llaman los enfoques mixtos de la investigación. ¿Qué es lo que determina que nosotros decidamos elegir un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo? Lo que va a definir qué tipo de investigación vamos a realizar necesariamente tiene que ser el fenómeno a investigar. Hay fenómenos que nos permiten investigarlo de manera cuantitativa y hay otros que necesariamente lo podemos hacer de tipo cualitativo porque es imposible cuantificar, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a determinar los enfoques. Sin embargo, hay fenómenos que también nos permiten hacer una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Y eso es básicamente los enfoques generales de la investigación científica. Si en caso hubieran algunas dudas o comentarios que necesitamos ampliar en este video, no se olviden dejar sus comentarios en la sección de comentarios y estaremos respondiendo con muchísimo gusto.